Mi novia de 22 años me acusó falsamente de abuso después de que la descubrí engañándome con su jefe casado, perdí mi trabajo, fui arrestado y todos me abandonaron, pero un año después, ella regresó llorando a confesarlo todo, y nunca vio venir lo que hice con esa grabación. Tengo 28 años, soy desarrollador de software, y lo que me pasó hace como año y medio básicamente destrozó mi vida entera durante un tiempo. Pero necesito contarlo porque, ya sabes, al final, la verdad salió a la luz, y todavía no puedo creer todo lo que tuve que pasar para llegar a este punto. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía 6 años y conocí a Heather, mi vecina de al lado, que eventualmente se convertiría en mi novia, mi mejor amiga, y la persona que casi destruye mi vida completamente con mentiras que nunca imaginé que alguien pudiera inventar sobre mí. Heather y yo nos conocimos cuando éramos literalmente niños, tipo primer grado. Nuestras familias vivían una al lado de la otra en un pueblo suburban de Connecticut, cerca de Hartford, y desde el primer día fuimos inseparables. Ella tenía el pelo castaño rizado, que siempre estaba enredado, y yo era el niño flaco con rodillas raspadas que vivía jugando videojuegos. Crecimos juntos. O sea, hicimos todo juntos, desde aprender a andar en bicicleta hasta nuestras primeras clases de natación en el club comunitario, pasando por todas esas cosas vergonzosas de la adolescencia. Sus padres, Henry y Marilyn, eran como mi segunda familia. Henry era ex militar, un tipo intimidante de casi 2 metros que te miraba como si pudiera leer tus pensamientos, pero que también organizaba las mejores barbacoas del vecindario los domingos. Marilyn era maestra de kindergarten, súper dulce, siempre horneando algo. Mi familia también los adoraba. Mi hermana mayor Ava, que ahora es residente de medicina, solía bromear diciendo que Heather y yo nos casaríamos algún día. Y honestamente, todos lo creían, incluyéndonos a nosotros. En el penúltimo año de secundaria, después de años de ser mejores amigos, finalmente empezamos a salir. Fue súper natural, nada forzado. Simplemente, un día estábamos viendo una película en su sótano, y nos besamos. Y ya está. Éramos novios. Nuestras familias estaban felices. Nuestros amigos no se sorprendieron para nada porque todos decían que era obvio que terminásemos juntos. Pasamos el resto de la secundaria siendo esa pareja que todos conocen, ya sabes, la que va junta al baile de graduación y planea ir a universidades cercanas para no separarse. La cosa es que terminamos en universidades diferentes de todas formas. Yo fui a UConn para estudiar ciencias de la computación, y ella fue a una universidad privada en Massachusetts para marketing, pero mantuvimos la relación a distancia durante los 4 años. No voy a mentir, fue difícil a veces, especialmente durante los exámenes finales o cuando uno de los dos tenía eventos importantes y el otro no podía estar ahí, pero lo hicimos funcionar porque realmente nos amábamos, o al menos eso pensaba yo. Después de graduarnos, conseguimos trabajos en el área de Hartford, yo en una empresa de software bastante buena, y ella en una agencia de marketing que pagaba decente, y nos mudamos juntos a un apartamento pequeño pero bonito cerca del centro. Tengo que admitir que los primeros meses viviendo juntos fueron increíbles. Tipo, finalmente estábamos construyendo nuestra vida adulta juntos después de años de soñar con eso. Adoptamos un gato, un tabby naranja de un ojo al que llamé Mr. Whiskers, porque soy básicamente un cliché andante, y la verdad es que todo parecía perfecto. Heather conseguía ascensos en su trabajo. Yo estaba creciendo en mi carrera, hablábamos de casarnos en 1 o 2 años, tal vez comprar una casa. Era literalmente todo lo que siempre habíamos planeado desde que éramos adolescentes tontos, soñando con el futuro. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Heather empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, como 6 meses antes de que todo explotara, y su jefe Douglas, un tipo de como 43 años, casado con 2 hijos, empezó a aparecer en sus historias con demasiada frecuencia. Douglas esto, Douglas aquello. Douglas dijo que mi presentación fue excelente. Douglas me está mentoreando para el siguiente nivel. Yo no pensé nada raro al principio porque, bueno, es normal hablar de tu jefe, ¿no? Pero luego empezaron los viajes de trabajo, las cenas con clientes que se extendían hasta medianoche, los mensajes de texto a las 2 a.m. sobre proyectos urgentes. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella me decía que estaba estresada por el trabajo, pero que todo estaba bajo control, y yo le creía porque, ¿por qué no le creería? Esta era Heather, mi Heather, la niña que conocía desde los 6 años,
mi mejor amiga de más de 20 años. Todo se fue al carajo una noche de febrero del año pasado. Era como las 2 de la mañana, y yo no podía dormir. Tenía que levantarme temprano para una reunión importante, pero mi mente estaba dando vueltas sobre un bug en el código que no podía resolver, así que bajé a la sala a revisar mi laptop. El teléfono de Heather estaba en la mesita de café, vibrando con notificaciones, y normalmente nunca hubiera mirado. Te lo juro, no soy de esos novios controladores que revisan los teléfonos, pero la pantalla se iluminó y vi un mensaje de D que decía: no puedo esperar a verte mañana en el hotel, la última vez fue increíble. Y luego otro que decía: mi esposa sospecha algo, tenemos que ser más cuidadosos. Me quedé ahí parado en la sala a oscuras, con Mr. Whiskers mirándome desde el sofá como preguntándome qué diablos estaba pasando, y sentí como si alguien me hubiera sacado todo el aire de los pulmones de un golpe. Seguí leyendo. No pude evitarlo, y había meses de mensajes. Meses. Fotos que no voy a describir, porque todavía me revuelven el estómago. Planes para verse en hoteles, conversaciones sobre cómo iban a dejar a sus parejas algún día, ella diciéndole que yo era aburrido y que nuestra relación estaba muerta de todas formas. Había un mensaje de ella que decía: Lucas ni siquiera sospecha nada, es demasiado confiado e ingenuo. Eso me dolió más que todo lo demás, creo. No era solo la traición física, era que ella había estado riéndose de mí a mis espaldas, haciéndome sentir loco cuando le preguntaba si algo andaba mal, manipulándome para que me sintiera culpable por siquiera cuestionarla. Subí las escaleras, la desperté sacudiendo su hombro, y le dije: ¿quién carajo es Douglas y por qué está mandándote mensajes sobre hoteles? La vi pasar por todas las etapas, ya sabes. Primero confusión porque acababa de despertar, luego pánico cuando vio su teléfono en mi mano, luego intentó negarlo diciendo que yo malinterpretaba las cosas, que Douglas era solo un amigo, que los mensajes eran bromas internas del trabajo. Pero cuando le mostré las fotos y los mensajes explícitos, finalmente se derrumbó y admitió todo. 5 meses, dijo. Había estado acostándose con su jefe casado por 5 meses. Lloró. Me suplicó que la perdonara. Dijo que fue un error, que estaba confundida, que todavía me amaba. Yo simplemente le dije que tenía hasta el amanecer para sacar sus cosas de mi apartamento, y que no quería volver a verla nunca más en mi vida. Ella se fue esa madrugada, llorando y gritando que lo lamentaba, pero yo estaba demasiado enojado y herido para sentir algo más que desprecio. Llamé a mi hermana Ava a las 4 de la mañana, y ella vino de inmediato desde su residencia médica. Se quedó conmigo mientras yo básicamente temblaba de rabia y tristeza en el sofá con Mr. Whiskers en mi regazo. Ava es increíble, siempre lo ha sido, y esa noche me dejó desahogarme durante horas sin juzgarme ni darme discursos motivacionales baratos, solo estuvo ahí. Pensé que eso era lo peor que me pasaría, ¿sabes? Pensé que perder a mi novia y mejor amiga de 22 años, por una aventura con su jefe casado, era lo más bajo que podía caer. Literal y tristemente no tenía idea de lo que venía. 3 días después, tipo 10 de la mañana, estaba en mi escritorio en el trabajo intentando concentrarme en un proyecto, cuando 2 policías aparecieron en la oficina y me arrestaron frente a todos mis colegas. Me esposaron, me leyeron mis derechos, y me llevaron mientras todos en la oficina me miraban con caras de shock. En el carro patrulla me dijeron de qué me acusaban, y honestamente pensé que era una broma de mal gusto o que había algún error. Heather había presentado cargos contra mí diciendo que yo la había golpeado, abusado emocionalmente durante años, la había engañado con múltiples mujeres y que había robado joyas de su madre valoradas en $50,000. $50,000. Tenía fotos de moretones, tenía mensajes de texto que supuestamente probaban el abuso, tenía testimonios de amigos que decían haberme visto ser violento con ella. Era todo mentira, cada puta cosa era mentira. Pero los policías no me creían cuando intentaba explicarles que ella era la que había tenido la aventura, que yo la había terminado, que esto era obviamente venganza. Pasé 3 noches en la cárcel antes de que mi familia pudiera pagar la fianza. 3 noches en una celda con tipos que habían hecho cosas realmente terribles, y yo ahí sentado pensando, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que la persona que más amaba en el mundo me esté haciendo esto? Cuando salí, descubrí que mi empresa me había despedido por ausencia no autorizada y crear un ambiente laboral hostil debido a la publicidad negativa. El arresto había salido en las noticias locales porque el padre de Heather, Henry,
Había contactado a los medios diciendo que su hija había sido víctima de abuso doméstico durante años y que finalmente había encontrado el valor para denunciarme. Mi cara estaba en el periódico, en línea, en todas partes, identificado como un abusador y ladrón. Perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo en cuestión de días. Tuve que mudarme de vuelta con mis padres porque no podía pagar el apartamento sin mi salario, y créeme que eso fue súper incómodo a los 27 años. Mis padres me apoyaban, pero podía ver la duda en sus ojos a veces. Tipo, ¿realmente no hiciste nada? ¿Por qué en dónde Camila? Porque las acusaciones eran tan específicas. Y Heather había sido parte de nuestra familia por tanto tiempo que era difícil para ellos creer que ella inventaría algo así. Mis antiguos amigos empezaron a distanciarse, algunos bloqueándome en redes sociales sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. La familia de Heather presentó una demanda civil contra mí por el valor de las joyas robadas, más daños emocionales, buscando como $200,000 en total. Yo no tenía trabajo, no tenía ahorros porque todo se había ido en abogados y fianza, y honestamente no veía cómo iba a salir de esto sin terminar en la cárcel o financieramente destruido de por vida. Los siguientes meses fueron literalmente los peores de mi vida. Tenía un abogado de oficio que era básicamente inútil. Las audiencias preliminares iban mal, y la evidencia que Heather había fabricado era convincente. Los moretones en las fotos eran reales. Más tarde, supe que probablemente Douglas se los hizo, o ella misma se los causó, pero eso no lo descubrí hasta después. Los mensajes de texto parecían legítimos, aunque yo nunca los había mandado. Aparentemente había usado una app para falsificar mensajes desde mi número, y sus amigos testificaban que me habían visto ser agresivo con ella en fiestas, lo cual nunca pasó, pero era su palabra contra la mía. Mi única esperanza era que las joyas robadas nunca aparecieron en mi posesión. Mis cuentas bancarias mostraban que yo nunca había vendido ni comprado nada cercano a ese valor, pero los fiscales argumentaban que las había escondido o vendido en el mercado negro, lo cual es ridículo, porque soy un nerd de software que no sabría cómo acceder al mercado negro, ni aunque quisiera. Caí en una depresión severa. No voy a mentir. Había días donde no me levantaba de la cama, donde pensaba que sería más fácil simplemente rendirme y aceptar un acuerdo de culpabilidad que probablemente implicaría tiempo en prisión, pero al menos terminaría con la incertidumbre. Ava fue la única que me mantuvo cuerdo durante ese tiempo. Ella creó lo que llamó Operación Fénix. Básicamente, un plan para reconstruir mi vida paso a paso. Me obligaba a hacer terapia. Me ayudó a conseguir trabajos freelance de programación bajo seudónimo para tener algo de ingreso. Me presentó a sus amigos que no sabían nada de mi situación para que pudiera tener interacciones sociales normales. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentir que tal vez podía sobrevivir esto, aunque todavía no sabía cómo iba a probar mi inocencia. Como 8 meses después del arresto, conseguí un mejor abogado, Valerie, gracias a que mis padres sacaron un segundo préstamo sobre su casa. Valerie era cara pero buena, y empezó a encontrar inconsistencias. En la historia de Heather, los supuestos testigos de mi violencia tenían historias que no coincidían entre sí. Las fechas de algunos incidentes eran imposibles porque yo estaba probablemente en otro lugar con registros que lo demostraban, y los mensajes de texto falsos tenían metadatos raros que sugerían manipulación. Pero todavía no era suficiente para cerrar el caso. Necesitábamos algo más concreto. Algo que demostrara que Heather estaba mintiendo deliberadamente. ¿Y por qué? Un año después de que todo empezara, básicamente un año de vivir en el infierno, Heather apareció en la puerta de la casa de mis padres. Era como las 8 de la noche. Estaba llorando histéricamente, y cuando abrí la puerta mis padres no estaban. Gracias a Dios. Ella literalmente se desplomó en mis brazos sollozando. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su mirada era diferente. Tipo genuinamente destrozada, en lugar de la actuación que había estado haciendo en la procúrica. Corte. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala con Mr. Whiskers mirando desde las escaleras como, ¿qué hace esta loca aquí? Y ella empezó a contarme todo. Resulta que Douglas, el maravilloso jefe casado con quien había tenido la aventura, había estado estafando a la empresa por años, usando cuentas de gastos falsas y contratos inflados con proveedores fantasma. Heather había descubierto esto porque él le había pedido que firmara algunos documentos sin leer los detalles, y cuando ella finalmente los revisó,
se dio cuenta de lo que estaba pasando. Confrontó a Douglas. Él le dijo que si lo delataba, él se aseguraría de que ella también fuera a prisión como cómplice, y además le contaría a su esposa sobre la aventura y destruiría su carrera. Heather entró en pánico y decidió que la mejor manera de protegerse era inventar toda la historia sobre mí, hacerme ver como el malo para que nadie cuestionara su credibilidad si el asunto con Douglas salía a la luz. Con las joyas que supuestamente robé, ella las había tomado de su propia madre y las vendió para pagar deudas de tarjetas de crédito que había acumulado comprando regalos para Douglas. Los moretones eran de Douglas cuando tuvieron una pelea violenta después de que ella amenazó con dejarlo. Mientras me contaba todo esto, mi mente iba a 1000 por hora. Parte de mí quería gritarle, sacarla de mi casa, llamar a la policía de inmediato. Pero otra parte más calculadora pensaba, necesito que esto quede registrado. Le dije que la perdonaba. Mentira. Que entendía por qué lo hizo. Mentira. Y que tal vez podríamos arreglar las cosas si ella confesaba todo formalmente. Definitivamente mentira. Ella siguió llorando, diciendo que su vida era un desastre, que Douglas la había dejado cuando ella le dijo que estaba considerando confesar, que sus padres la odiarían si supieran la verdad, que no sabía qué hacer. Le ofrecí agua, fui a la cocina y activé la grabadora en mi teléfono. Cuando regresé, le pedí que me explicara todo de nuevo con más detalles, porque necesitaba entender completamente para poder perdonarla. Y ella lo hizo. Me dio una confesión completa de 45 minutos donde admitió las mentiras sobre el abuso, sobre el robo, sobre los mensajes falsos, todo. Al día siguiente, esa grabación llegó a mi abogada Valerie, quien casi grita de alegría cuando la escuchó. La presentamos como evidencia, y en 2 semanas toda la situación se había volteado completamente. Los fiscales retiraron todos los cargos contra mí de inmediato. La familia de Heather, cuando escucharon la grabación, quedaron absolutamente destrozados y retiraron su demanda civil sin pedir nada a cambio. Henry me llamó personalmente, llorando al teléfono, disculpándose por no haberme creído, diciendo que nunca imaginó que su hija fuera capaz de algo así. Le dije que lo entendía, que no tenía nada contra él o Marilyn, que ellos también eran víctimas de las mentiras de Heather, en cierto modo. Mi abogada presentó una contrademanda por difamación contra Heather, y ganamos. El juez ordenó que ella pagara daños y perjuicios, aunque honestamente no creo que alguna vez vea ese dinero porque Heather ahora está enfrentando sus propios problemas legales. La investigación sobre el fraude en su empresa se abrió después de que Donna, una gerente de HR, proporcionó información sobre los reportes de gastos sospechosos de Douglas, y tanto él como Heather están siendo investigados como posibles cómplices. Douglas perdió su trabajo, su esposa lo dejó, y última vez que supe, estaba enfrentando cargos federales por malversación de fondos. Heather perdió su trabajo también, obviamente, y se mudó a otro estado para vivir con una tía porque sus padres básicamente le dijeron que necesitaba espacio después de todo el escándalo. Para mí, la vida lentamente ha vuelto a una nueva normalidad. Conseguí un trabajo mejor que el anterior, irónicamente, en una empresa de ciberseguridad donde mi experiencia siendo víctima de manipulación digital y falsificación de evidencia me dio una perspectiva única que valoran. La historia salió en las noticias cuando se reveló la verdad, tipo, hombre local falsamente acusado finalmente vindicado, y eso ayudó a limpiar mi reputación. Antiguos amigos que me habían abandonado intentaron reconectarse, pero la verdad es que ya no tengo interés en gente que no me dio el beneficio de la duda cuando lo necesitaba. Hice nuevos amigos a través del trabajo y de un grupo de apoyo para personas falsamente acusadas que Ava me recomendó. Y honestamente son mejor gente que la mayoría de mis antiguos círculos sociales. La semana pasada, mi sobrino, el hijo de Ava de 5 años, me preguntó por qué estuve tan triste por tanto tiempo el año pasado. Le dije que un amigo me lastimó mucho, pero que ya estaba mejor. Se quedó pensando un momento y luego dijo, «Está bien, tío Lucas, Mr. Whiskers, y yo te cuidamos ahora. Y eso es suficiente por ahora, supongo. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien. Todavía tengo pesadillas a veces sobre estar en esa celda o sobre perder otro trabajo por acusaciones falsas, y definitivamente tengo problemas de confianza que probablemente tardaré años en resolver. Pero sobreviví. La verdad salió a la luz eventualmente. Y eso tiene que contar para algo.